Buenos días. Una vez ya despedidas las autoridades, nos toca ya empezar a trabajar y además con una primicia. Juan Pablo, que estaba aquí y ha entrado en la sala siendo subdirector general, ha salido siendo director general. La llamada, por lo que se ha tenido que ausentar, era por eso y nos lo ha comentado. Pues, le hemos dado la enhorabuena y desearle muchísima suerte en su tarea. Bien, hola a todos, bienvenidos a Valencia, a nuestra tierra. Vale. Tras el acto de apertura con que solemos iniciar nuestras asambleas, procede dar comienzo a la parte práctica. Esta parte práctica que pretende hacernos reflexionar y aportarnos puntos de vista de expertos acerca de lo que nos define y nos une, el bachillerato. Yo creo que todos los ponentes se han centrado en lo mismo, han explicado el requerimiento básico que tenemos hoy en día y tanto Cristóbal como yo hemos deseado que la Asamblea se centre en un cambio educativo que entendemos que es necesario, basado en la innovación, basado en muchas cosas, pero el modelo educativo ha cambiado y procede a acometer un nuevo modelo y trabajar sobre él. Mirad, hace años, por el 2010, nos decían en el debate educativo del pacto que no se llegó, si se llegó. Bien, decía el señor decía, entre los fines del bachillerato está preparar para la universidad. Bien, que los chavales, aunque no vayan a la universidad, adquieran la cultura media que puede tener la clase media de un país. Es una definición oída muchas veces. Yo la última vez que se lo escuché decir fue a Juan Gómez, portavoz de Educación en el Congreso, catedrático, director general de Educación. Y yo a día de hoy no sé si esto es acertado, no lo es atrevido, cierto, anticuado. Lo que sí que parece cierto es que el modelo educativo que hemos tenido hasta ahora hace unos años que ha dejado paso inevitablemente a otro modelo. Un modelo mucho más abierto, más activo y con una participación de nuestros alumnos en constante aumento exponencial. Urge nuestro esfuerzo como docentes constante de formación, renovación y adaptación a la sociedad actual. Una sociedad que está formada por numerosos actores jóvenes, que no quieren ser espectadores, nuestros alumnos. Una sociedad que es demasiado joven, que cambia muy rápido y que es diversa y sobre todo crítica, con inquietudes que varían cada día. Resumiendo, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio ya, lo necesitamos hoy. Nos dicen expertos como Rogers Chang, que es muy crítico con el sistema educativo actual. Enseñar no produce aprendizaje, el aprendizaje requiere hacer. Otros, Lieberman y Miller, nos dicen la enseñanza y el aprendizaje son interdependientes. Como tal, los docentes somos, sobre todo, aprendices. En esta 55 Asamblea vamos a abordar el bachillerato desde 3 ángulos diferentes, con el propósito de ver propuestas de adaptación, nuevos modelos y puntos de vista que podamos transmitir a nuestros colegios. La primera ponencia nos habla de innovación educativa. Para ello contamos con la presencia de Carlos. Yo anoche tuve el inmenso placer de estar un rato charlando con él. Carlos es vicepresidente de la Asociación Educación Abierta y yo sinceramente os invito a consultar su web, de la cual a mí hay documentos que leí, me gustaron muchísimo y hay uno que es el Derecho a Aprender que me encantó, os lo recomiendo. Es consultor independiente en proyectos de transformación digital, especialmente en el ámbito educativo y la comunicación corporativa. Es licenciado en Físicas, Geografía y Historia, máster en Dirección de Empresas, ha sido responsable del programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid, director de la Oficina de Información Científica de la Fundación Mi+D, Consejería Comunidad de Madrid, responsable de la feria, muchísimas cosas. Hasta 2012 fue director de Innovación y director de Comunicación y Marketing de la Escuela de Organización Industrial y escribe además sobre educación y su impacto, el impacto digital. Carlos es docente. Imparte formación para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, Instituto Cervantes, etc. Pero sobre todo es especialista en innovación educativa, estrategia y en comunicación digital. Carlos, muchas gracias. Me voy a levantar, que estoy un poco más a gusto, y muchas gracias Juan y Cristóbal por la invitación. Muchas gracias a ESC y enhorabuena por
por los 55 años de vida y también por este acto. Y gracias a todos vosotros por estar aquí, pero sobre todo por el trabajo que hacéis, que es como han dicho mis antecesores, creo que es no solo un trabajo bonito, pero sobre todo un trabajo difícil. Y yo creo que no se os agradece suficientemente en público el trabajo que hacéis, y yo pues siempre que puedo lo hago. No puedo estar más de acuerdo con casi todos los presentes en la mesa y con los que me han antecedido. Yo creo que cada uno ha dicho grandes verdades. Me quedo con algunas cosas de cada uno que las quiero coger antes de empezar con lo que yo quería contaros hoy. El presidente, vuestro presidente, yo creo que incidía, además de en los cambios en los que estamos viviendo, en la importancia de los fines, ¿no? De los paraqués. Los paraqués en la educación son importantísimos, a veces los perdemos de vista. En el ámbito del bachillerato, si cabe, son más importantes y siempre han sido difíciles y discutidos, y nunca hemos tenido claro para qué servía esta segunda enseñanza, esta etapa de la educación. No puedo estar más de acuerdo tampoco con la importancia de los valores, con la importancia de tener un proyecto educativo, con la importancia de transmitir esos valores y ese proyecto educativo a los alumnos, y esto es importantísimo. Vosotros en principio los tenéis, vuestros centros tienen un ideario, unos valores, y eso se lo transmitís a vuestros alumnos, pero yo insisto, y es parte de lo que yo quería contaros hoy, que la clave de este cambio, la clave de la transformación, pasa por tener un proyecto educativo y ser capaces de trasladar en ese proyecto educativo una serie de valores a vuestros alumnos. No puedo estar más de acuerdo con Vicenta, que además ha traído afortunadamente la mención del Quijote ahora. Sabéis que celebramos los 500 años de la segunda parte del Quijote, y ha sido, por tanto, muy acertada su glosa al Quijote. Pero hablando de Quijotes, lo que ocurre muchas veces con la educación es que sois Quijotes, que muchos profesores son Quijotes. No por locos, no por su parte de locura, sino por su parte de aislamiento. Y eso es una desgracia. Y yo, prácticamente la única idea que quiero transmitiros hoy es la importancia de no ser Quijotes e intentar rodearse de muchos Sanchos Panzas e intentar rodearse de equipos, trabajar colectivamente. Creo que en el ámbito de la innovación educativa se han hecho grandes cosas, pero desde el aislamiento o desde las acciones voluntarias de maestros aislados en muchos casos contra todo su claustro educativo, contra todo su centro educativo, incluso contra sus compañeros. Yo creo que esto está cambiando afortunadamente, y es importante, y es algo que también quería recordaros antes de contároslo, que es lo que voy a contaros ahora. Con el nuevo director general, al que también felicito, tengo alguna discrepancia más. Pero, bueno, como no está aquí, no las voy a hacer públicas. Sí que creo que es importante que el bachillerato ha tenido siempre el problema de no ser finalista en sí mismo. Y cuando una cosa no es finalista en sí mismo, corre riesgos de trabajar, ¿no?, para otros y al final, o para otras cosas, y al final perder su esencia o no tener esencia. Y la educación en sí no puede ser un medio, es un medio, evidentemente. Las cosas son siempre un medio y nosotros vamos evolucionando, pero yo creo que tenemos que trabajar, vosotros tenéis que trabajar no para el futuro, insisto, parece una idea un poco contradictoria. Yo creo que no hay que trabajar para el futuro, hay que trabajar para el presente de vuestros alumnos, para que vuestros alumnos, haciendo cada día, se conviertan en personas, como decía también el compañero de la mesa, felices, y que hagan felices en su entorno. Y bueno, no voy a entrar en más detalles, pero en general la verdad es que ha sido una introducción que encaja perfectamente con lo que yo quería transmitiros hoy. Yo quería hablaros de cambio educativo. Yo he titulado me voy a separar un poquito para poder darle al botón. He titulado la ponencia Imaginar el futuro, pero hacer el presente. La idea fundamental para mí es esta que os estaba diciendo. No pensemos que estamos haciendo algo para mañana, estamos haciendo las cosas para hoy. Para hacer las cosas hoy es importante mirar para atrás y imaginar futuros, pero no perder de vista que lo que hacemos es para hoy y es para el día a día, ¿no?, de nuestros alumnos.
Dejadme que arranque con 3 advertencias. Daniel Pennac tiene un par de libros muy bonitos sobre la escuela. En este, que se titula Mal de escuela, él dice: aquí no vamos a ocuparnos del bachillerato, nos vamos a ocuparnos de las matemáticas. Esto parece ser que se lo dijo un gran maestro suyo, y es esta idea: no me preocupo del bachillerato, no me preocupo de que aprobéis el bachillerato, no me preocupo de que luego podáis entrar a la universidad, me preocupo de mi asignatura, que es las matemáticas. Yo hoy no quiero hablaros de matemáticas, quiero hablaros de gramática, de la gramática de la escuela, de ese concepto, ¿no? Que se puso de moda hace unos 20 años, de eso que cómo es la escuela sin que nos demos cuenta, cómo funciona y cómo es que no sabemos cambiarla y que la aceptamos como es sin querer cambiarla, como si fuese una especie de gramática, ¿no? Que no tenemos por qué conocerla para saber hablar el lenguaje de la manera, ¿no?, natural. Sabéis que la sociedad, y lo dice este filósofo que también os recomiendo leer si no lo leéis o no lo habéis leído, se divide esencialmente entre optimistas, y estos son advertencias antes de empezar a contaros cosas para que me contextualicéis un poco, ¿no? Pero el mundo se divide entre optimistas y pesimistas, y en el fondo es donde nos colocamos cuando no sabemos nada de nada, ni de nada de lo que nos pasa, que es lo que nos pasa casi siempre, que es sobre todo lo que nos está pasando últimamente con los grandes cambios que estamos viviendo. En este debate entre optimistas y pesimistas, yo soy un optimista realista, como decía Paulo Freire, otro gran pedagogo. Paulo Freire decía que había que ser optimista realista, no un optimista idealista, soñador, sino un optimista con bases en la realidad. Y esto os lo digo porque también estoy muy de acuerdo con vuestro presidente cuando ha dicho que han cambiado mucho las cosas para bien en los últimos 30 años. Y aunque en lo que venga después en el discurso que voy a haceros pueda pareceros que no sostengo esta idea, la quiero reafirmar al principio. Sostengo que la educación en los últimos 30 años ha cambiado para bien mucho, que no es lo mismo cómo estudian ahora, cómo se estudia ahora, cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje ahora, que como eran cuando yo entré en el colegio hace 40 años. Y esto a veces no queda claro, y por distintos intereses políticos, económicos, medios de comunicación, por distintos, ¿no? Nos trasladan una imagen de inmovilismo, de decadencia, de que vamos a peor, ¿no? Y no es así. Y todos vosotros sabéis que a pesar de las grandísimas dificultades que tenéis en el día a día, como decía vuestro presidente, y como, ¿no?, se están haciendo grandísimos esfuerzos, se están haciendo grandísimas innovaciones en la educación. Y esto tampoco me canso de repetirlo siempre que puedo, porque si no parece, ¿no?, que tenemos el discurso interesado de otros que no es el nuestro. Y ahora os voy a contar una historia, más o menos, es una simplificación, evidentemente, de lo que considero que ha sido la historia reciente. Cuando digo reciente, como decía Juan, yo soy físico teórico, es decir, me he dedicado a la historia de la vida, del universo, ¿no? Un físico no es más que un historiador, ¿no?, a gran escala, pero también soy historiador, yo estudié geografía e historia, con lo cual no dejo de mirar cada vez que puedo la historia, porque creo que mirando la historia contextualizamos muy bien el presente y somos capaces de imaginar futuros. La historia reciente en los últimos 100 años de la educación, simplificando muchísimo, es la historia de una necesidad de cambio, es la historia de unas soluciones fallidas. Y recordad lo que os he dicho antes, sostengo que ha cambiado muchísimo la educación, pero también podemos decir que es la historia de unas soluciones fallidas, unas soluciones que no han llegado a provocar el cambio que sistemáticamente desde hace más de 100 años estamos reclamando. Y desde mi punto de vista, y aunque se discute y se escribe y hay teóricos sobre el tema, es la historia también de una ausencia, la ausencia del cambio, de la gestión del cambio, es la ausencia de darse cuenta de la importancia de la cultura escolar. Volveré sobre el tema. La presentación que os traigo es larga, tiene muchas citas. Yo la voy a colgar luego en mi página web. Tampoco os preocupéis si queréis tampoco os preocupéis por leerlo. Si lo leéis, estupendo. Yo lo pongo con fotos y con citas para que el que quiera se ponga en modo lectura, el que quiera se ponga en modo de escucharme a mí. Voy a pasar más o menos rápido. Bueno, quiero decir que esa es un poco la dinámica que voy a seguir. Como decía, la historia reciente es la historia de una
una necesidad de cambio. Y además es un diagnóstico viejo. Esto es una cita de John Dewey, tiene más de 100 años. John Dewey, sabéis que es un gran filósofo y pedagogo norteamericano, uno de los pragmatistas de la educación progresista. Es el padre, en el fondo, de esto que decimos ahora, de educar haciendo, de aprender haciendo, de que se aprende haciendo las cosas, ¿no? Y él ya decía, lo que estés leyendo ahora mismo ahí, él decía que hace 100 años lo que ocurría en la escuela es que había pasividad, es que los programas escolares eran todos homogéneos y no había diversidad, por tanto no había personalización. Hablaba de que la escuela estaba masificada, hablaba de que no se aprendía memorizando y no se aprendía haciendo. Hablaba, ¿no?, de que todo estaba pensado, ¿no? Parece que todo el mundo ignoraba al alumno, que debía ser el centro. Esto del alumno en el centro de la educación lo llevamos escuchando, ¿no?, pues, más de 100 años. Es decir, que esta historia es una historia de algo que se ha repetido. Os he traído a 3 etapas que considero importantes, varias citas de varias personas que han opinado exactamente o prácticamente lo mismo y que si les quitásemos el nombre y la fecha las podríamos sostener ahora mismo. Nuestro Giner de los Ríos también decía algo parecidísimo. Hay que renovar los métodos, hay que hacer que el aprendizaje sea más activo, hay que hacer un aprendizaje más personal. El sociólogo Durkheim también decía lo mismo. La transformación, 1900, la transformación de la sociedad, la gran transformación de la sociedad que él veía, necesita un cambio grande de la educación que no se está produciendo. Necesitamos incorporar al contexto social, a las familias. Bueno, esto nos suena a todos tanto que ya casi sonroja. Otro gran momento de cambio educativo, de necesidad de cambio educativo, de tensión de cambio educativo, se produce a finales de los años 60-70, porque el mundo en ese momento también es un mundo convulso que cambia, ¿no?, rápidamente, y hay un informe famoso de la UNESCO en el que de nuevo se vuelve a insistir aquí sobre todo sobre la idea de un aprendizaje más por competencias y de un aprendizaje con sentido, ¿no? Dice Fauré, necesitamos que nuestros alumnos aprendan a ser, sobre todo aprendan a ser. Ya veremos luego, ¿no?, cuánta matemática, ¿no?, lengua. 20 años después, hace 20 años, el informe, ¿no?, el de la educación que se cita tanto, la educación, ese gran tesoro de Delors, insiste de nuevo y retoma la idea del aprender haciendo de Dewey, retoma la idea del aprender a vivir juntos, del aprender a conocer, evidentemente. Uno no podrá hacer nada de todo esto sin aprender contenidos, y fundamentalmente retoma la idea del aprender a ser. Esos son sus 4 grandes pilares que todos ahora mismo también suscribiríamos, como todos suscribiríamos las palabras de nuestros 4 intervinientes anteriores. Quiero decir que también la pregunta es, cuando todos estamos tan de acuerdo en este discurso, ¿qué nos pasa que no somos capaces luego de cambiar? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan difícil? Os digo que es difícil porque es muy difícil, porque es que la educación es quizá la organización más compleja que existe. Simplemente haceros la idea que en España hay 7 millones de alumnos y 700.000 profesores. No sé si hay alguna otra empresa en España que tenga esas dimensiones. Solamente mirando ese dato ya nos podemos hacer una idea, ¿no?, de la gran complejidad de ese asunto que es la educación. Es la historia también de muchas propuestas. A esa necesidad de cambio hemos reaccionado aportando propuestas. Propuestas que ahora me voy a 200 años para atrás. Esto es un sistema que estuvo implantado, el sistema Madrás estuvo implantado masivamente. Esto no es una cosa de frikis, rara, excepcional. Esto es una cosa masiva en las escuelas inglesas en el siglo XIX, en la que un alumno enseñaba a sus compañeros, en pequeños grupitos iba enseñando a sus alumnos. Cuando un alumno adquiría una competencia, la pizarra 1, pasaba a la pizarra 2. Cuando un alumno tenía todas las competencias, pasaba a ser tutor o maestro de sus propios alumnos. Era una respuesta a la necesidad, ¿no?, por un lado, de instruir a mucha gente, pero también de personalizar un poquito en grupitos diferenciados el aprendizaje. Hay un libro muy bonito que es El maestro ignorante, en el que se habla mucho sobre la idea del aprendizaje autónomo, ¿no? Tenemos que desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo de nuestros alumnos. Y de nuevo me estoy yendo a un pedagogo, no el escritor, que es Rancière, pero sí Jacques Cotot, que es del siglo XIX. Cuando digo personalización del aprendizaje antes o aprendizaje autónomo ahora o aprendizaje activo ahora, refiriéndome a John Dewey de nuevo en el siglo XIX, lo estoy haciendo a propósito para que veáis que cualquiera de esas 3 palabras
palabras, aprendizaje personalizado, aprendizaje activo, aprendizaje, ¿no?, autónomo, son palabras que suenan, ¿no?, que han sonado siempre, pero que suenan fortísimamente ahora en cualquier debate de innovación educativa. No me importa a qué debate me vaya, a los debates más innovadores sobre educación, que me están hablando de estas tres cosas, me están hablando de estas tres mismas cosas. Es decir, que el diagnóstico es persistente, las respuestas que sabíamos que había que dar también son históricas, el aprendizaje basado en juegos, que tan de moda está ahora, porque ahora parece que podemos hacerlo, también estaba sobre la mesa hace 100 años, lo que pasa es que hace 100 años era marginal, ahora, que sigue siendo marginal, está en un discurso mucho más generalizado. Por supuesto, el rol del profesor. Esta es la idea primera que quería trasladaros. Esto del cambio no es nuevo. Hemos propuesto soluciones que son muy similares a las soluciones que seguimos proponiendo. La diferencia que quiero proponeros después es que tenemos ahora unos aprendizajes, unas tecnologías, unas maneras de trabajar que permiten que tengamos algo de ilusión en pensar que esas metodologías, que no son nuevas ninguna prácticamente, sí se puedan llevar a la práctica en el aula ahora. Es también la historia, os decía, de soluciones fallidas. Las más importantes, la más gorda, no de lo que más voy a hablar aquí, es la idea de las reformas. Por eso no estaba tan de acuerdo con el nuevo director general. Hemos pensado sistemáticamente que esto se soluciona a base de decreto ley. Esto se soluciona a base de ley. Y nosotros, pero no somos los únicos en el mundo, hemos vivido en 30 años, ¿no?, 4 o 5 leyes. Pero si me voy a 100 años, pues tenemos 10 leyes. Bueno, menos porque la ley Moyano sabéis que duró muchísimos años. Hemos pensado que la educación se cambiaba desde los despachos, la educación se cambiaba desde las leyes y desde los boletines oficiales. Y seguimos pensándolo. Yo creo que hay personas que todavía siguen pensando que la educación se cambia desde ahí. Yo no niego que la educación necesite una regulación a nivel nacional, es importantísimo. No niego tampoco que se hayan hecho avances en regulando, pero por supuesto no niego que necesitemos evaluación y medirnos, pero estoy absolutamente convencido de que el cambio no va a venir de las leyes. Yo ya he perdido la esperanza de que desde un despacho, desde una mesa camilla, porque no es más que una mesa camilla, seamos capaces de cambiar la educación. Y bueno, pues ahora os plantearé lo que creo, y además creo que es compartido, lo que creo que sí que es la palanca del cambio. Las reformas, y cito a Ruiz Tarregó, top-down, promovidas desde arriba, no cambian porque no llegan a las aulas, y si llegan, lo que nos hacen es estresarnos, tensionar el sistema, y además, bueno, en el fondo vosotros sois un cuerpo técnico, altamente técnico, y por tanto un cuerpo no fácilmente maleable. Es decir, que en el fondo decís sí, cerráis la puerta, y mientras que no mantengáis un poco, seguís haciendo lo que queréis, lo que habéis hecho siempre, lo que creéis que es mejor, porque sois un cuerpo con una capacitación técnica alta, y eso ocurre no en la educación, sino siempre que hay un cuerpo con una capacitación técnica alta. Tampoco ha habido, y aquí me voy a centrar un poquito más, porque muchas veces equiparamos innovación a innovación tecnológica y a tecnología, y también es histórico, ya os hago un repaso. También ha habido muchos intentos de, menor en medida, de pensar que el cambio educativo lo íbamos a provocar desde la innovación tecnológica y desde la tecnología. Y permitirme también que haga un pequeño repaso histórico, porque creo que también contextualiza muchísimo a sucesivos intentos, en los mismos momentos en los que os decía que había demanda de cambio educativo, sucesivos momentos en los que alguien decía, ya tengo la solución. Thomas Edison, sabio, en 1903, recién inventado el cinemascope, el cine, no tardó prácticamente ni 6 o 7 años en decir los libros van a desaparecer de las aulas, en 10 años vamos a transformar totalmente la educación, todo se va a enseñar a través de pantallas. 1903, os lo traigo así con estas palabras porque nos suena muchísimo a cosas que también estamos diciendo ahora. Y desde ese momento, en todo el siglo XX, cada vez que hubo una innovación tecnológica, que ha habido unas cuantas, innovaciones sobre todo en el ámbito de la información y de la comunicación, alguien, sobre todo, ¿no?, alguien, pedagogos, alguien ha pensado que ese era el instrumento que por fin iba a lograr curar los males de la educación, diversos males, ¿no? Cuando aparece la radio,
Lo mismo, porque enseguida dijimos, esto sirve, claro, esto sirve para la educación, esto sirve para educar. Y aquí los discursos son también poderosos, ¿no? La misma idea, llegará el día en que las radios sustituyan a las pizarras. La idea de que a través de la radio podía instruir, todavía hablábamos de instruir, a miles de personas de golpe. Eso me suena mucho a, no tanto en vuestro mundo, pero en el mundo de la universidad, la irrupción que ha habido del aprendizaje online masivo, contra el ordenador, ¿no? a base de vídeos, ¿no? y de hacer cursos donde hay apuntados millones de personas, ¿no? De repente, con un solo profesor grabándose un vídeo es capaz de enseñar a millones de personas. Este sueño, esta especie de distopía, utopía, es histórica también. Cuando apareció la televisión, pues lo mismo, ¿no? Y ya ha habido, y en España hubo intentos de serios y no mal hechos, ¿no? de que la educación pasase vía la televisión, y hay ejemplos de televisión educativa, hay más de un ejemplo de televisión educativa. El aprendizaje automatizado, que no se afecta tampoco tanto a vosotros, pero sí afecta muchísimo de nuevo a la educación superior, ¿no? Es algo que está candente desde hace al menos 60 años. A ver si somos capaces, este es un dibujito que parece una tira, es una tira cómica, pero en realidad está simplemente dibujando un artículo científico real, un artículo científico de un señor de Harvard que dijo, el aprendizaje se va a hacer a través de pantallas, los alumnos meterán su tarjeta, al meter la tarjeta sabremos si han llegado, al meter la tarjeta sabremos si han respondido bien las respuestas, el ordenador no existía, esa pantalla se adaptará a su aprendizaje, aprendizaje adaptativo, y irá cambiando las lecciones según ellos vayan avanzando. Aprendizaje adaptativo que también, si os suena un poquito, está en el discurso ahora. Bueno, yo ya soy de esta época. Yo entré muchas veces a las aulas de idiomas, no aprendí, por supuesto, inglés, certifico que esto no funcionó en mi caso, y 45 años después sigo sin saber inglés suficientemente bien, a pesar de las horas que pasé encerrado exactamente igual, lo que pasa es que yo no llevaba corbata. A mí no me pilló esto, porque yo salí de COU, ¿no? Yo me fui a la universidad en el año 87 y en la universidad tampoco vi un ordenador en toda la universidad prácticamente hasta que ya salía, pero sí que hubo intentos grandes. En España hubo grandes programas, los que tengáis algo más de años os acordaréis bien del programa Atenea, por ejemplo. Serios, programas serios que cuando uno se los lee los papeles ahora dicen, esta gente sabía de qué hablaba. Sin embargo, aquello fue de nuevo, una vez más, un fracaso. Y a veces incluso no había tecnología, pero la soñábamos, no la inventábamos. Este señor, Alan Kay, que es un gran tecnólogo y un gran pedagogo también, inventó esto, que es una tablet, en los años 70. Esto es un artículo real y describe exactamente cómo debería ser una tablet para la educación. Años 1972. Nos hemos hecho preguntas constantemente las mismas, ¿no? Cómo ser más eficientes, cómo tener más calidad, cómo llegar a más gente, cómo resolver el problema de la masificación. Todo esto con las soluciones. Aquí estoy hablando de la innovación tecnológica, que es un caso concreto muy particular, no el único de innovación. Y nos hemos hecho preguntas como este señor, que es de nuevo un gran tecnólogo y un gran pedagogo, que en el año 93, hace más o menos 25 años, se decía, ¿qué está pasando? Que el mundo está cambiando tanto y, sin embargo, la manera en la que estamos enseñando a nuestros niños no está cambiando al mismo ritmo. Y él hacía esa reflexión en los mismos años en los que se estaban introduciendo los ordenadores, porque él lo que veía es que los ordenadores, que prometían ser muy disruptivos en la manera de enseñar y aprender en las aulas, se habían convertido al final en algo más de lo mismo. Y él mismo, que es este señor, ¿no? con esta pinta, se hacía esta reflexión. ¿Qué ocurre para que al final una tecnología potencialmente tan transformadora como hay que reconocer son estos cacharros hace 20 años, no sirvan más que para hacer lo mismo de siempre de otra manera? Porque al final, si miramos un poco para atrás, o incluso miramos a lo que hacemos ahora, lo que hemos hecho con las tecnologías de la información es hacer lo mismo de siempre, ahora estamos cambiando, pero de otra manera. Esto es lo que dos teóricos llamaron la gramática, por eso decía yo, no vengo a hablaros de
matemáticas, vengo a hablaros de gramática, lo que llamaron la gramática de la escolarización. La gramática de la escolarización es que el sistema es tan poderoso, es que nuestros conceptos, ¿no? como profesores, alumnos, como sociedad, son tan poderosos sobre qué es la educación, que cualquier cosa que aparece nueva es absorbida como si fuese, ¿no? un gen malo en el cuerpo y expulsado, o digerido y transformado en algo normal. Y cogemos una cosa absolutamente disruptiva como eran las tecnologías de la información, los primeros ordenadores personales, y los incorporamos y hacemos esto, por ejemplo, que esto es de hace 6 años. Esto es una imagen tomada del Ministerio de Educación de cuando se estaba presentando el último el gran programa de tecnologías que hubo en España, el de la Escuela 2.0, y hacemos esto. Somos capaces, y no lo quitamos todavía, yo ya les he avisado un par de veces que quiten esta foto, por favor, porque claro, es decir, que si yo estoy pensando en innovación educativa, en transformación de la educación, hago un programa en el que me gasto millones de euros y la imagen que pongo es que los niños en sillas igual que yo estudié hace 40 años, pero en medio con un cuadernito, con una pantallita, miran a una pantalla en vez de mirar al profesor. Yo prefiero mirar al profesor, sinceramente, y al profesor al hombre le ponemos en un lado, ¿no? Y que dé la clase ahí, no sé, ¿no? Pues si esta es su imagen de la transformación educativa, mal vamos. O como dice, no sé si seguís de vez en cuando las viñetas estas de Néstor Alonso, que son muy, muy acertadas, ¿no? Dice, a ver, abrimos el ultraportátil por la página 74, ¿no? Esto es gramática de la escolarización. Esto es lo que nos ha pasado siempre. Da igual la tecnología que incorporemos que, a ver, abrimos el libro por la página 74, el ultraportátil en este caso. Esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que decía yo, esta es la gramática de la escolarización. Hay muchas barreras, claro, hay barreras. Para mí la más importante casi son las primeras, ¿no? Hay una falta de visión, hay una falta de liderazgo. Pero luego hay otras barreras y no vamos a negar que esto no es fácil y que hay barreras que nos las ponemos nosotros mismos, que nosotros somos los primeros que impedimos el cambio muchísimas veces. Nosotros, me refiero a nosotros como profesores, nosotros cuando somos alumnos o nosotros cuando somos padres. Hace 2 o 3 semanas la noticia era que había 2 noticias en paralelo. En España estábamos con los jesuitas, con su gran... interesante, mira, han colgado los documentos, mirároslos, están colgados cómo van a hacer esto. Pero bueno, hay más de campaña que luego de volumen. Pero estaba esa noticia y estaba también exactamente igual una noticia parecida en Nueva York, una escuela de Nueva York, estamos todos en lo mismo, que había decidido, después de estar reunido un año entre profesores, familias, que iban a quitar gran parte de los exámenes y gran parte de las tareas escolares para casa. Bueno, se había montado los padres habían empezado a decir que disparate, que se iban a llevar a los niños del colegio, que eso les iba a hacer que sus hijos se quedasen por debajo de los demás, este gran mundo loco en el que nos hemos metido de competitividad, en el que los padres son los primeros que están impidiendo en muchas ocasiones el cambio educativo, porque malentendemos que la exigencia, por ejemplo, a través de sobrecargar a nuestros alumnos con deberes, significa un mayor rendimiento y unos mayores éxitos futuros. Cuando, bueno, pues también hay suficientes... es que esto de los informes que citaba el director general, lo bueno que tiene es que hay tantos para un lado como para otro, ¿no? O sea, que uno puede recurrir rápidamente a sacarse la bibliografía y tiene muchos informes que te sostienen que la evaluación es importante y otros que dicen que que cierto tipo de evaluación es un disparate. Bueno. Y aquí empiezo a deciros lo que yo creo que hay que hacer, que os lo digo desde la humildad, desde lo que yo considero, desde lo que creo que en el fondo todos compartimos, ¿no? Si os he dicho que estoy absolutamente convencido y descreído en el fondo de que el cambio pueda venir de que el próximo gobierno nos haga una ley mejor, no me lo creo, es imposible, no está ahí, no están en el debate, no terminan de entender el mundo y desde luego no terminan de escuchar a los profesores, con lo cual eso apartémoslo. Creo que está más bien en esta otra idea de Tarragó, ¿no? En la idea de la necesidad de imaginación, de compromiso y de esfuerzo. ¿Pero de quién? Pues de los profesionales de la educación, que no solo sois vosotros, ¿no? Hay más gente, pero fundamentalmente creo que va a venir por ahí. Y una pequeña nota, porque si hay algo que tiene gramática es el bachillerato.
Si yo os digo que a esto que hemos visto de la imagen de niños abrir el ultraportátil por la página 74, eso de que hacemos lo mismo de siempre con otra tecnología, si hay algo que sostiene la gramática, así esto de la escolarización, ¿no?, a lo bestia, es el bachillerato. Porque como efectivamente han dicho mis antecesores, en la educación infantil, por lo que sea, afortunadamente hemos cambiado muchísimo y nuestros niños aprenden en contextos, ¿no?, totalmente distintos, por proyectos, en grupo, y según vamos avanzando, lo sabéis todos, que os dedicáis a eso, ¿no?, más que yo, vamos, ¿no?, casi alineando, cerrando, individualizando, y al final llegamos, ¿no?, salvo excepciones, evidentemente, y al final llegamos al bachillerato, que es hacer lo mismo de siempre, ¿no?, pues a lo mejor con otras tecnologías o con otras cosas, pero hacerlo mismo. Entonces, que si hay algo en el sistema educativo, no solo en español, que mantiene esta idea de que hay una gramática oculta que hace que todo siga siempre igual, casi lampedusiana, de cambiar todo para que todo siga igual, ¿no?, de gato pardo, ¿no?, pues es el bachillerato. El bachillerato que... Y aquí cito, ayer precisamente, ayer antes de llegar, yo vengo de Madrid, ayer estuve en la presentación del número 43 de estas revistas, la revista del ILCE, antiguo ILCE de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha dedicado un especial, y está colgado en la red, al bachillerato. Que es novedoso, porque es que nadie habla del bachillerato, no se olvide, ¿no? Sistema, ¿no? Es que casi nadie habla del bachillerato. ¿Qué pasa con el bachillerato? ¿Dónde está? Eso es tan interesante esta jornada. ¿Qué pasa con la innovación en una etapa en la que es verdaderamente difícil innovar, porque las condiciones son extremadamente difíciles? Bueno, este número es de ahí, y leyéndolo estos días antes de la presentación, pues ¿no?, reafirma esta idea, ¿no?, de llevamos, ¿no?, desde el origen de las segundas enseñanzas, desde el origen del bachillerato, ha sido una etapa polémica, difícil de entender. No sabíamos exactamente para qué servía. Hemos discutido sobre los contenidos, hemos discutido si tenía que durar, ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo estudié 3 años, Junco, ¿no? Bueno, hemos discutido si tenía que durar entre 2 y 7 años. Hemos discutido sobre todo su finalidad, ¿no? Hemos discutido, y esto es para mí lo más importante, ¿no?, tener claro cuál es el fin del bachillerato, ¿no? Y por supuesto nos hemos entretenido en debates que para mí son debates que desvían la atención, y vosotros lo sufrís especialmente, ¿no?, si esto tiene que ser, ¿no?, público-privado, ¿no?, concertado o público, confesional, ¿no? Esos son debates que están confundiendo el debate real sobre el cambio educativo. No está ahí el problema no está ahí, el problema está en que cambiemos, ¿no? Y no sabemos ni qué es este nivel, ni para qué sirve, ni tampoco exactamente a quién va dirigido. Porque inicialmente iba dirigido a unas clases concretas, la burguesía. Ahora no, es que ha cambiado el mundo, ha cambiado muchísimo el mundo. Y bueno, pues hemos llegado a un consenso. Sirve para estas 3 cosas, pero es que estas 3 cosas es todo. Y no parece viable que podamos satisfacer las 3 al mismo tiempo. No parece viable que yo pueda formar intelectualmente, como he ido formando durante las otras etapas a mis alumnos, además, ¿no?, prepararles para incorporarse a la vida laboral, y además prepararles, que es al final lo que va mandando, desgraciadamente, ¿no?, por los exámenes, prepararles para el acceso a la universidad. Es casi imposible, por ejemplo, en el bachillerato actual, que yo pueda, ¿no?, responder a esas 3, que yo pueda hacer un mix razonable de esos 3 objetivos. ¿Qué pasa ahora? Vamos a dejar un poco la historia. ¿Por qué decía yo que soy optimista, realista, en el sentido que lo dice Paulo Freire? Porque estamos en un mundo profundamente cambiado o cambiante. También es verdad que siempre hemos tenido esa sensación, ¿no?, que siempre, cada generación piensa que está ante el abismo, ¿no?, que le toca cambiar todo, que las anteriores han vivido plácidamente y siempre todas han tenido esta tensión. Pero ahora hay cambios estructurales, ¿no?, cambios sociales, económicos, muy profundos y son muy recientes. Es que no llevamos más de 10 o 15 años con un cambio enorme. Cada uno de vosotros, con que cierre los ojos un momento y piense cómo era su vida hace 15 años, si yo pienso cómo era mi vida hace 15 años y ahora, es totalmente distinta. Es totalmente distinta, para bien o para mal. Bueno, como soy optimista, pues pongo lo de tenemos la suerte. Si fuese pesimista estaría en el otro lado, ¿no? Pero yo digo que tenemos la suerte de estar en un gran momento de cambio en la humanidad. Yo lo suelo mostrar en esta gráfica, que no es mía, que es de un señor que se llama Genís Roca, que dice que las tecnologías de la información, que es al final lo que está provocando este gran cambio, hacen confluir dos curvas. La curva de los cambios en los sistemas de producción, es decir, cuando cogimos las piedras y empezamos a cortar carne con piedra,
Eso es un cambio en el sistema de producción. Cuando empezamos a escribir es un cambio en el sistema de transmisión del conocimiento. Estas curvas no han coincidido normalmente y desde luego no ha habido tecnologías que aunasen esos dos cambios. Sistema de producción, sistema de transmisión y difusión del conocimiento. Ahora, la red, Internet, las tecnologías de la información, todo esto hace que en un mismo punto esté coincidiendo estas dos transformaciones, con lo cual es una manera bastante visual de entender esto que estamos diciendo, de que es verdad que siempre ha habido cambios, que siempre hemos pensado que estábamos ante el gran abismo, pero es que ahora verdaderamente, y todos lo vivimos día a día, estamos en un cambio muy, muy profundo que está afectando a todo tipo de organizaciones, de profesionales, de personas. Internet es esto y cada vez más y el que no lo entienda pues no, y no es que yo soy un loco por ejemplo del libro en papel, ¿no? Pero Internet es esto, es nuestra infraestructura, es la infraestructura en la que estamos viviendo, es lo que nos permite ahora mismo sostener todo el sistema económico, todas nuestras operaciones de relación personal con desde sanidad, bancos, administración, pero también las personales, la manera de, ¿no? Decía Castells, ¿no? Que tanto ha escrito y bien sobre el Internet, es que ha cambiado, ¿no? Todo, nuestra manera de trabajar, de aprender, pero también de relacionarnos, de amar, ¿no? Todo está cambiando, provocado, ¿no? Para bien o para mal, yo no estoy ahora todavía valorándolo por las tecnologías de la información. Es decir, que ¿por qué ahora es distinto? En primer lugar, porque el mundo que tenemos a nuestro alrededor es profundamente diferente. Profundamente diferente. Segundo, es porque yo creo, y soy optimista, insisto, en que esta historia que os he contado de fracasos o de soluciones que no eran suficientes, de innovaciones que no terminaban de ser la palanca de cambio, nos ha dejado lecciones, que hemos aprendido cosas. Yo espero que no seamos tan brutos como para no haber aprendido cosas. Las cosas están más o menos, y yo creo que todo están tan asumidas que están aquí, las tenemos todas. No os estoy diciendo nada raro y solo nos queda, cuando terminemos el lunes, cuando entremos en el centro, que la gramática de la escuela no nos caiga encima y volvamos que intentemos dar pasos. Sabemos, por ejemplo, en el caso de, insisto, estoy centrando mucho en innovación tecnológica, pero porque el mundo en el que vivimos es tan altamente tecnológico que gran parte de la innovación va por ahí, aunque como ahora veremos no es la palanca más importante, pero sabemos que las tecnologías en sí mismas no mejoran el aprendizaje y que podemos poner un ordenador, pero como el profesor o el alumno diga que lo voy a abrir por la página 74, pues estoy igual. Otro soporte, pero estoy igual. Y que es muy importante para el éxito o el fracaso cómo las utilizo y también el contexto, porque los contextos son distintos y los contextos son muchas cosas. Es que cada una de vuestras escuelas son diferentes, es que vuestras escuelas son claramente diferentes de las de escuelas, el subgrupo vuestro es distinto del grupo católicas y el grupo católicas y el vuestro es distinto del concertado general y es distinto del público general y no es lo mismo Valencia que Madrid y no es lo mismo Cantabria que Almería. Esos son contextos importantes. ¿Cómo hacemos este cambio? Y, ¿cómo cambiamos la gramática en la educación? Si todos estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo en lo que ha dicho, y además es que estoy absolutamente de acuerdo, creo que han sido 4 grandes discursos, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo transformamos? En el fondo la pregunta es ¿cómo transformamos la educación? Y empleo a propósito la palabra transformar, que da un poco de miedo, pero ¿cómo transformamos la educación? Para una cosa solamente, para hacerla relevante a nuestro tiempo actual. Para hacerla relevante a nuestro tiempo actual. Ya veremos lo que pasa en el futuro. En primer lugar, sabiendo, yo creo, y aquí vuelve a salir mi gen freiriano de optimista, realista, sabiendo que las cosas son así, como decía el mismo Freire, pero, no son así, disculparme, pero están así. Es decir, las cosas son como están, pero no es que sean así. Hay una diferencia importante en que algo sea así o esté así. Si está así, lo puedo cambiar. Si es así, pues no lo puedo cambiar. Entonces, las cosas no son así porque son así, sino porque, pues por la historia, por los contextos, por lo que sea, por las condiciones de contorno, son, y los últimos años han sido de esta manera. Las podemos cambiar.
asumiendo que las debemos cambiar. Y aquí la palabra asumir y deber, con ello quiero implicitar que tenemos una responsabilidad importante, que tras las cosas como son o como están, tenemos la exigencia de las cosas como deberían ser también. Incluso, aunque una cosa sea de una manera, creo que es importante pensar cómo debería ser. Y esto nos lleva al cambio, y el cambio es algo que tenemos que asumir nosotros como una responsabilidad propia de cada uno. Y esto que os lo decía en clave de un filósofo y de un escritor, también os lo puedo decir en clave de informe, ¿no? Y este es un informe estupendo, os pongo la cita abajo por si alguno quiere leerlo, que es ¿cómo puedo? ¿No? Es un informe que está respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo puedo transformar mi aula o cómo puedo transformar mi centro educativo para ser relevante en el mundo en el que vivimos ahora? Y lo hacen explorando 8 dimensiones. Que, bueno, está en inglés, pero aquí los he puesto en castellano, explorando cosas que es sentido común. Habrá que hacer cambios en los contenidos, con el currículum, por competencias, por lo que sea. Habrá que hacer cambios en la evaluación, importantísimo. Habrá que hacer cambios en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, es decir, cómo aprenden nuestros alumnos, pero también cómo enseñamos nosotros. Habrá que hacer cambios, y aquí yo insisto muchísimo en la organización, es decir, es que las cosas hay que cambiar los centros educativos para que estén adaptados a los cambios anteriores, porque si no, tampoco van a salir las cosas. Necesitaremos más liderazgo, necesitaremos valores, necesitamos proyectos, no podemos estar como gallinas sin cabeza, ¿no? Y luego hay un tema, por supuesto, de infraestructuras, pero es menos relevante en el fondo que los anteriores. O como dice otra persona, y aquí como dice Michael Fullan, que lleva como 30 años también pensando en cómo deben cambiar cómo cambiar la educación desde la innovación. Y él esas 8 variables las agrupa en 3 más sencillitas. Esto es un cambio pedagógico, y aquí estáis los especialistas en el tema. Es un cambio tecnológico porque vivimos en una sociedad altamente tecnológica y no podemos ignorar la tecnología. Ya veremos cómo la incorporamos, pero es un cambio tecnológico. Si pienso en un centro educativo, es tecnológico porque los sistemas de gestión del centro educativo son altamente tecnológicos ya. Igual que los de un banco, igual que los de cualquier otra organización. Pero es tecnológico también porque dentro del aula necesitamos tecnologías, o necesitamos saber cómo usar las tecnologías, o necesitamos saber cómo reaccionar ante las tecnologías que usan nuestros alumnos, o hay muchas cosas. Vivimos tan mediados por la tecnología que a la fuerza, no solo un cambio pedagógico, sino que necesitamos incorporar la variable de la tecnología, la variable del cambio tecnológico. Y sobre todo es un cambio de gestión, de cambio de organización. Esto que yo os decía al principio, lo dice este señor, es un señor que lleva unos cuantos años con el tema, es un señor que es un maestro, que es un pedagogo, quiere decir que dice las cosas basado en datos y dice pedagogía, tecnología, organización. Organización, ahora veremos lo que es. Organización es, en el fondo, cambio de la cultura escolar. Es decir, cambiar la pedagogía no me voy a meter mucho porque, de hecho nada, porque vosotros sabéis mucho más que yo, pero las cosas es hacer lo que decíamos al principio, lo que decían, esto de se aprende haciendo, es decir, se aprende por proyectos, ¿no? Que no tienen por qué ser que solo aprendamos por proyectos, pero que es un gran instrumento de aprendizaje porque es transversal, porque desarrollas el espíritu de investigación, tengo que saber, ¿no? Tengo que hacerme las preguntas importantes, porque desarrollo el espíritu crítico, porque desarrollo el espíritu de trabajo en equipo, que son todo competencias, como sabéis, necesarias, ¿no? En el día a día de cada uno de vosotros en vuestra labor profesional y en la mía, en mi labor profesional. Es decir, que las innovaciones pedagógicas tenemos ahora mismo, basta con que hagáis una pequeña búsqueda, y si hubiera estado aquí Margarita del Colegio Montserrat, os podía haber hecho un ejemplo, o si leéis lo de los jesuitas, no es más que poner sobre papel cosas que están en el ambiente. Y hay un montón de microinnovaciones, unas más grandes que otras, pedagógicas, que cada uno pues, tendrá que decidir, ¿no? cuál de ellas le encaja mejor en su día a día. Y esto no es tan complicado. Esto es una cuestión, pero creo que es complicado cuando lo hacemos solos. Creo que es menos complicado cuando lo hacemos con otros, en equipo. Por eso ahora voy a la segunda parte.
también desde la tecnología, y pensemos que la tecnología sí que está supeditada a la pedagogía y que no se trata tanto de que yo tenga un nuevo cacharro y digo, pues a ver, ya está, ya que lo tengo y que es innovador y que es bonito y que además de alguna manera la sociedad me está demandando que lo introduzca en el aula, sea un iPad o lo que sea, pues yo voy y lo meto y ya veremos luego, ¿no?, cómo cambia esto el día a día del aula, ¿no? Esto así no funciona y todos los informes insisten en que antes de decidir qué tecnologías o qué aparatos o qué instrumentos o qué herramientas o qué, ¿no?, pensemos en las pedagogías, pensemos en qué quiero hacer con mis alumnos. Si yo sé la rutina de trabajo, lo que quiero hacer con ellos, pues diré, pues aquí me vale, voy a usar un ratito para esto voy a usar un ratito el móvil, para esto voy a usar un ratito el ordenador, para esto la pizarra y para esto lo que vamos a hacer es sentarnos en el suelo. No sé, son tecnologías distintas que sirven para dar respuesta a una demanda de una pedagogía, ¿no?, de una metodología que tiene que ser siempre previa. Y esto, que es una obviedad, que es una gran obviedad, lo hemos ignorado muchas veces y todavía seguimos a veces ignorándolo por presiones distintas. Es decir, cuando el gobierno anterior introdujo la Escuela 2.0, no parece que tuviese en cuenta ni las metodologías, ni las pedagogías, ni cómo se iban a implantar esos cacharros, ¿no? Y lo que ocurrió es que se hizo una inversión enorme en tecnologías, fundamentalmente en portátiles, que llegaron a los centros sin suficiente, ¿no?, infraestructura de formación, ¿no?, reflexión, ¿no? Y algunos acabaron, ¿no?, pues como la foto que hemos dicho, y otros acabaron directamente en el almacén, que creo que era mejor al final. Si hablo de tecnologías, bueno, esto es un tema un poco más, quizá más técnico, pero pensando en que las tecnologías son para los que aprenden. Porque a veces pensamos, ¿no?, y hay mucho discurso de empresario nuevo, de startup nueva, que habla de tecnologías del aprendizaje, ¿no? Y da igual que esté hablando de tecnologías del aprendizaje que de tecnologías de logística, la automatización, el aprendizaje adaptativo, ¿no? Y se nos olvida sistemáticamente, como casi siempre, el usuario. Al final, y en este caso, no es un usuario, es nuestros alumnos, el quién tiene que aprender con esas tecnologías y cómo tengo, por tanto, que diseñarlas para que funcionen. Y sobre todo, y aquí es donde más quiero insistir, creo que, como decía Fulan, ¿no?, las tres patas, recordar pedagogías, tecnologías y gestión del cambio. La gestión del cambio es esencialmente esto. Y diréis, es que claro, pues todos los centros tenemos un proyecto educativo. Bueno, pues un proyecto educativo. Yo no creo que todos los centros tengan un proyecto educativo. Yo creo que hay muchos centros educativos que no tienen proyecto educativo, que tienen un documento que se llama proyecto educativo, pero no tiene proyecto educativo. Me da casualidad que la mayoría de vosotros seguramente tengáis proyecto educativo, porque, como decía, es que no era lo obispo, era el canón, no, bueno, el padre, como decía, compartís un ideario y ese ideario hace que tengáis nuevamente un proyecto. Un proyecto no es más que tener un ideario y a partir del ideario desarrollar una serie de acciones. Pero la mayoría de los centros educativos no tienen proyecto educativo, son unidades administrativas. Estoy simplificando, disculparme, ¿no? Esto es brocha gorda y luego me podéis, si queréis, tirar tomates, pero la mayoría de los centros, yo conozco muchos, son unidades administrativas, despachan alumnos. Dicho esto, muchos otros no, y dicho esto, muchos otros tienen potentes proyectos. Yo creo que el principal elemento de cambio es tener proyecto educativo. Tener proyecto educativo no significa que el director se siente un día y diga, he escrito, me he pasado toda la noche, he escrito el proyecto, sino significa que coja sus equipos y construyan ese equipo. Tener proyecto educativo es tener unos valores, un ideario, una visión y una estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a desarrollar ese proyecto educativo? ¿Qué significa eso en nuestro día a día? ¿No? Venid aquí, claustro. Este proyecto educativo tan bonito significa que lo vamos a desarrollar con esta estrategia y con este plan, ¿no? Lo que sea. Vamos a reducir las tareas en el aula. Bueno, pues lo decidimos entre todos y ahora decidimos cómo lo hacemos, porque no será lo mismo en primaria que en secundaria, no será lo mismo para un profesor que para otro. Bueno, pues habrá que, ¿no?,
sentarse, y esto es tener estrategia y tener, ¿no? y de esa estrategia y de esa visión resultarán cosas que siempre hemos dicho. Pues habrá que formar a los profesores en esto, ¿no? Queremos evaluar por portfolios, queremos evaluar por rúbricas. Bueno, pues si hemos decidido eso como centro educativo, pues de ahí se derivará, bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña formación de cómo se evalúan, ¿no? Cómo se hacen las rúbricas, no sé. Es decir, que cuando tengo proyecto y tengo visión y tengo estrategia, empiezan a salir derivadas que son las concretas, ¿no? Que es, ahora necesito formación, ahora necesito inversión, ahora necesito mandar a 5 profesores a unas jornadas de no sé qué, ahora necesito, ¿no? Bueno, esa es la estrategia y el plan de acción que luego tengo que... ¿Cómo hacemos esto? Pues cambiando desde el aula, claro, lo habéis hecho, lleváis haciéndolo toda vuestra vida, ¿no? Porque es lo que decía Vicenta, ¿no? Hay mucho Quijote. Afortunadamente hay mucho Quijote en el sistema educativo, pero yo os insistía, no podemos seguir a base de Quijotes. Los Quijotes acaban ¿no? Melancólicos o acaban, ¿no? Tristes o tirados, ¿no? porque es muy duro estar 30 años siendo un Quijote solo, cada día entrando y con ilusión cambiar tu aula. Con lo cual hay que cambiar desde el aula, pero yo creo que es más importante, y este es el giro que creo que podéis hacer gente como vosotras, desde las escuelas o desde las redes de escuelas, que de nuevo apela a vuestra condición de asociación. No es lo mismo ser una escuela aislada que tener 100 compañeros con los que yo me veo hoy físicamente, pero con los que estoy seguro que podéis tener relaciones por mail, por teléfono, como os dé la gana. No es lo mismo y es muy potente, es la gran arma que tenéis. La gran arma que tenéis es que pertenecéis a un grupo. Y ese grupo, tribu que decía, ¿no? Ese grupo es el que os permite pasar, yo creo, primero de ser Quijotes a ser un conjunto de Quijotes junto en un centro educativo, y más todavía, ser un centro educativo que puede mirarse con otros centros educativos y preguntar, porque seguro, y estoy seguro porque lo veo todos los días, que tú que vas de verde has solucionado un problema en tu aula que quieres solucionar ahora mismo tu compañero que está allá atrás. Pero si no habláis, pues el hombre se dará contra la pared 20 veces hasta que lo solucione. Y por eso es importante este tipo de reuniones. No es más importante de lo que parece. Sin deprimirnos con lo que tenemos. Porque achacar, ¿no? Ante el cambio normalmente decimos no hay dinero, no hay financiación, no hay formación, no hay, ¿no? Hay una tercera F que no sé cuál es ahora mismo, pero hay una serie de palabras que sistemáticamente dicen cuando yo quiero cambiar algo, sí, muy bien, vamos a cambiar, pero dicen pues no tenemos financiación, pues no tenemos formación suficiente, pues no tenemos, ¿no? Bueno, pues ante eso solo lleva a la parálisis, eso solo nos lleva a la parálisis. Lo que necesitamos es asumir lo que tenemos y desde ahí se pueden hacer, como estoy seguro que hacéis, muchísimas cosas. Y muy importante, claro, porque esto, lo que estamos hablando de cambio de cultural, cambio de innovación en el cambio educativo, centro educativo, proyecto educativo, se hace desde las personas. En primer lugar, sin olvidar de para quién estamos haciendo todo esto, ¿no? El para quién es importantísimo, eso yo sé que lo tenéis en la cabeza. Decía Juan, ¿no? Más o menos esto, ¿no? Involucrando a los alumnos en la creación de su aprendizaje, ¿no? Es que estamos en un momento en el que necesitamos que nuestros alumnos, siempre ha sido así, pero ahora más, estén involucrados en el diseño de su aprendizaje. Pero sobre todo creo que yo me quería referir a vosotros hoy, a los maestros, a los Quijotes que decía Vicenta. Vamos a ver si somos capaces de que trabajéis, ¿no? En una especie de ejército de Quijotes, ¿no? Y esta carta preciosa de Camus a su maestro, ¿no? Que está al final del Primer Hombre, de ese libro tan bonito, ¿no? En el que, como estos hay muchos, ¿no? Como estos hay muchos ejemplos en la historia, ¿no? De personas que reconocen cómo un maestro les cambió absolutamente su vida, ¿no? Y podríamos hacer un catálogo de los grandes maestros de la historia, que sois vosotros en el fondo, porque no sabemos quién era este señor, no me acuerdo del nombre, pero lo dice, ¿no? Cambiando quizá nuestra manera de, ¿no? Nuestro rol. Aquí os pongo varias citas que no, pero sobre todo con esta idea, ¿no? Somos agentes del cambio, somos los impulsores del cambio, el maestro es el que tiene que llevar esa bandera del cambio, con esta actitud, yo creo, ¿no? Esta actitud que dice la escritora francesa, ¿no? Nunca creí que pudiéramos cambiar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas, ¿no? Esta actitud es importante y luego es verdad que uno llega al aula y llega a la gramática de la escuela y hace que me olvide de
la frase bonita con la que yo había entrado y otra vez al día a día y ya llego a casa deprimida, ¿no? Pero, y aceptando también esto, porque la retórica de la innovación es una retórica demasiado grandilocuente muchas veces. Pensamos que es a lo grande todo y que si no hago un gran plan de innovación, pues no voy a cambiar nada. Yo creo que hay mucho cambio pequeño, gradual y parcial. Hay quien está muy en contra de esto y considera que los cambios pequeños no llevan a un gran cambio. Pero yo sí creo que los cambios pequeños, cuando están conectados, que es la gran diferencia con lo que podemos hacer ahora, lo que podíamos hacer antes, es decir, cuando dejamos de ser Quijotes que cambian a ser un conjunto de Quijotes que juntos cambiamos cosas, y la mejor unidad es el centro educativo para eso, entonces sí que podemos provocar cambios, cambios reales para mañana, no para... Y insisto entonces en esta gran idea para mí, que es la de trabajar en equipo, ¿no? Me traigo de nuevo de la lectura que hice ayer del especial sobre el bachillerato que presentaban en la Autónoma de Madrid, esta idea en un artículo, ¿no? La escuela actual está llena de referentes aislados, de modelos individuales y no colectivos, ¿no? A nivel personal, pero también a nivel, ¿no? ¿no? de escuelas, ¿no? Todos tenemos la referencia del Colegio Montserrat, ¿no? Ahora, bueno, han llegado los jesuitas y dicen, no, nosotros no somos iguales, nosotros lo que pasa es que cambiamos a todos los colegios, somos un colectivo. Bueno, hay un pequeño cambio de matiz, ¿no? Entonces, la escuela está llena de referentes aislados, de profesores haciendo cosas que cambian, pero creo que es el momento de trabajar en equipo y de ser educadores conectados, ¿no? de ayudaros entre vosotros. En primer lugar, en los centros, ¿no? Sabéis que somos uno de los países en los que menos colaboración entre, ¿no? colegas, entre profesionales, se produce en los centros educativos, por cómo somos, no porque es que somos así, ¿no? En los centros educativos y en las empresas, no es que esto sea una condición de que un maestro es así, ¿no? Sino que esto es normal en cómo somos, ¿no? como mediterráneos o como españoles. Pero creo que una de las grandes palancas y la que nos permite, por ejemplo, las tecnologías actuales es la de provocar conexiones como esta de hoy, pero también las que pueden provocarse entre vosotros a partir del lunes cuando volváis cada uno a vuestros centros y sobre todo asumiendo responsabilidades. Si os decía, no creo que esto sea un cambio que pueda venir desde arriba, no creo que sea un cambio. Innovar en educación no va a ser a través del BOE, ni en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. Olvidémonos, intentemos sufrirlo lo menos posible, asumamos la responsabilidad que tenemos. Asumir la responsabilidad es decir, no respondamos al no cambio diciendo que tengo una ley que no me lo permite, porque sabemos que hay margen en la ley. No tengo recursos porque sabemos que cuando uno quiere y prioriza hay recursos, ¿no? Tengo unos alumnos que son, porque sabemos que también se les puede cambiar, ¿no? Porque ellos quieren cambiar, ¿no? quieren aprender. Es decir, que yo creo que es una cuestión de asumir responsabilidad y, por supuesto, no os la cargo a vosotros, no os la cargo al colectivo maestros, la cargo a todos los que estamos implicados en el debate educativo. Parece que hay mucho debate educativo, pero no hay mucho debate educativo. Falta debate educativo en España, faltan voces. Yo no escucho suficientes maestros hablando, ¿no? Escribiendo en los periódicos, hablando en la televisión. Nos falta debate educativo. Asumir responsabilidad es que gente que está todos los días, ¿no? asuma la responsabilidad de generar debate educativo de verdad, no el debate educativo que muchas veces al que asistimos, que es un debate interesado y que no es educativo, es otra cosa. Y esta idea de un libro que me parece precioso, es un libro que tiene también 20 años, es un libro del Fulham que os citaba antes con otro autor que se llama Hargreaves, escrito en el año 96, se titula La escuela que queremos, es un libro que está aquí, la referencia es descargable y el título ya solo es suficientemente invocador, ¿no? La escuela que queremos. Y él dice hace 20 años, es un diagnóstico clarísimo, ¿no? que son los docentes y los directores individualmente cada uno y en grupos, ¿no? y colectivamente, quienes tienen que crear la cultura escolar profesional que necesitan para hacer el cambio. Yo creo que es un diagnóstico perfecto. No es una cuestión de leyes, no es una cuestión de innovaciones tecnológicas que nos venden alguna gran empresa, es una cuestión nuestra, pero no solos y aislados, sino con nuestros equipos de trabajo, con nuestros directores. Un equipo directivo de un centro educativo es capaz de transformar el día a día de las aulas. Vamos a provocar esos cambios. Y
Esta es una imagen del Club de los Poetas Muertos, que es de mi época y que me gusta, ¿no? Porque esta imagen a mí todavía me pone los pelos de punta, ¿no? Cuando los niños se ponen encima de del pupitre y dicen, no, capitán, mi capitán, ¿no? Pues eso, ¿no? Consiguiendo liderar ese cambio. Ese cambio lo lideramos desde el aula, como hacía aquí, ¿no? En la película, pero también, ¿no? Fuera del aula, en lo que ocurre en el centro educativo. El centro educativo es el punto esencial para la innovación educativa, es el lugar perfecto para el cambio educativo. Es desde ahí desde donde podéis cambiar la gramática de la escuela. Termino. Con un par de citas, no más. No se trata tanto de diseñar ingeniosas maneras de divertir o motivar a nuestros alumnos como de acercarnos a sus necesidades diarias. No se trata tanto de educar para el futuro, decía Dewey hace también 100 años, como educar para la vida real, para la vida de todos los días, hacer relevante, el famoso hacer relevante, o no es lo mismo, pero hacer significativo el aprendizaje. Tenemos una oportunidad, porque creo que el mundo ha cambiado suficientemente, porque tenemos las tecnologías, porque hemos aprendido mucho en los últimos 20 años, porque hemos hecho muchísimas cosas y hay muchísimos ejemplos. Hay catálogos buenos de donde tirar, de innovación educativa, de buenas prácticas. Hay suficiente material encima de la mesa para que si un equipo directivo, un conjunto de 50 profesores quiere y está bien organizado, cambie su centro educativo. Y por tanto tenemos la oportunidad de hacer posible este sueño que tenía Dewey hace 100 años. Él era un filósofo muy pragmatista, pero decía, una educación centrada en el alumno que combine a la vez el aprendizaje personalizado, porque el aprendizaje personalizado es importantísimo, pero no podemos olvidar que estamos en un sistema, en la escuela es un sistema colectivo y que sirve a la construcción de un país y de una sociedad colectiva, y por tanto combinar lo personalizado con lo colectivo. Ahora somos capaces de hacerlo con un montón de recursos, algunos son tecnológicos, otros son de maneras de hacer que tenemos a nuestra disposición. Y sobre todo una educación, todos insisten en lo mismo, por eso es tan importante lo que os decía del proyecto educativo, sujeta a valores, local y fuertemente influida por los contextos. Es que no es lo mismo, no podemos copiar modelos, no puedo coger el modelo Montserrat y llevármelo a Madrid, a un centro de Vallecas, porque no es lo mismo, con lo cual puedo inspirarme, pero no puedo, tengo que hacer mi modelo, tengo que sentarme con mi gente, con mi equipo directivo, con mis profesores, con mis familias, con quien yo considere que tengo que decidir y, sin asustar, decidir cuál es mi proyecto educativo. De ahí la importancia de lo local y los contextos. Y al final, con un fin en sí mismo. Esta idea de la educación, cada etapa tiene que tener o cada año tiene que tener una finalidad en sí mismo. No esperemos a que nos digan lo que tenemos que hacer. Esta idea de que decía la filósofa, quizá no podamos transformar el mundo, pero cada día podemos transformar cosas nuevas. ¿Qué cosas? Nuestras cosas. Nuestras cosas como profesionales, en primer lugar, pero también la de nuestros hijos y la de nuestros alumnos. Transformar algo, cambiar algo, no es hacer lo mismo de siempre mejor, no es ser más eficientes, que es un discurso que en la educación es peligroso y está muy de moda, es hacer otras cosas. Hacer las cosas mejor casi me sonaría a gramática de la escuela de nuevo. Cambiar la educación es hacer otras cosas relevantes para nuestro mundo actual. Bueno, yo no sé mucho de bachillerato, disculpadme, pero sí me gusta esta idea. Yo creo que frente a un bachillerato, pero aquí entiendo que puede haber absoluta divergencia en los fines, pero frente a un bachillerato que está pensando en la universidad, frente a un bachillerato que está pensando en su labor profesionalizadora, creo que a mí me gusta más un bachillerato que está pensando en formar ciudadanos. Es la labor. Yo creo que a mí me gusta más pensar en este tipo de escuela que en una escuela que siempre está supeditada a lo que me demanda el mercado laboral, que es variable y caprichoso, y que sabemos que cuando yo formo bien a mis alumnos, al final pues entran perfectamente en el mercado laboral. Yo me eduqué como ustedes o como vosotros hace 40 años, de la manera que me eduqué, y pues he cambiado, pues he cambiado muchas veces de profesión, de trabajo, me adapto porque en aquel momento mis maestros fueron buenos maestros.
Está, es decir, que yo prefiero ver un bachillerato, ¿no?, que tiene un fin en sí mismo, y para mí es una capacitación como ciudadanos, de ciudadanos reflexivos y críticos, que luego ya vendrá, ¿no?, su inserción en el mercado laboral, o luego ya verá, ¿no?, lo que hacen en la universidad, si es que estudian en la universidad. Hemos vivido muchísimo, sobre todo en los últimos años, muy condicionados, ¿no?, sobre todo vosotros, desgraciadamente, y es muy difícil salir de ese círculo, muy condicionados por las demandas de otros, ¿no?, que son, que son las universidades y que son los profesores universitarios, que además, ¿no?, tienen este discurso, ¿no?, de cada vez vienen peor los alumnos, cosa que yo creo, en este gen optimista que tengo, que no es verdad, que no es verdad. Recuerden, ¿no?, que aprender sí, pero antes que todo vivir, ¿no?, aprender en relación con la vida. Esto es una idea básica. Lo que os decía al principio, no quiero un futuro, quiero un presente, ¿no?, quiero disfrutar del día a día, como alumno estoy pensando. O esta idea, hablando de bachillerato, que Ob decía sobre Buñuel, nuestro gran cineasta, ¿no? Dice, uno es la importancia del bachillerato, uno es, al final, yo estoy de acuerdo con él, uno es de donde ha estudiado, ¿no?, el bachillerato, ¿no? Uno es una etapa que, como sabemos, por la edad de nuestros alumnos, por la relevancia que tiene, marca profundamente, y que desgraciadamente en los últimos años pues ha estado demasiado condicionada a ser una pasarela hacia otro sitio, ¿no? Y nada más, yo con esto termino. Podría, si queréis volver a empezar, no sé cómo vamos de tiempo, seguro que me he pasado. Agradeceros la atención y invitaros de verdad fuertemente. Yo creo que el gran valor que tenéis es estar juntos hoy aquí y poder estar juntos, ¿no?, virtualmente o como consideréis a partir del lunes, y ayudaros. Yo creo que es muy importante innovar desde la acción colectiva de un centro educativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño coffee break, un almuerzo. Vamos a salir por aquí, bajar por los ascensores o por las escaleras. Saldremos fuera a la calle y daremos la vuelta para entrar por la calle de la Mar, a un entorno de aquí del Centro Cultural de Bancaja muy bonito, que es la cúpula. Hay horchata y fardons, os la recomendamos. Y lo que sí que os rogamos es un poquito, pues bueno, ser puntuales. Son las 12, pues no sé, 12:20, 12:25, si puede ser, pues nos reunimos otra vez para continuar con las ponencias.